Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Juan Pantoja de la Cruz y un retrato que hace en 1606 de Felipe III. Eh, Voy a intentar ser breve, aunque no puedo decir esa palabra. Estos días me ha costado muchísimo subir el vídeo. Pero es que es inevitable que os hable, no se puede entender el cuadro si no entendéis la situación histórica porque todos los artistas están sometidos a ella y el mismo rey. Entonces, claro, no tengo más remedio que hablaros del duque de Lerma, que es el valido del rey, ya lo sabéis, durante 19 años. Y es una persona, mira, he tenido que leer diferentes autores porque primero voy a hablar del cuadro. He tenido que leer diferentes autores porque resulta que el duque de Lerma hace, además de ser el sustituto del rey, una persona que tiene, ¿cómo diría yo? Tiene un nivel de nobleza grande, grande de España, etcétera, etcétera. Cuando se muere su padre tenía más nobleza que dinero, según él, más nobleza que renta. Entonces es una persona muy inteligente, llega a tener muchísimo poder. Le reprochan que es muy corrupto. Yo tengo mis dudas, o sea, no digo que no pusiera en su cargo a familias cercanas y tal, pero tenía unos competidores alrededor muy peligrosos. Y bueno, él había sido menino. Ya sabéis que las meninas y los meninos son los niños y las niñas en portugués. No sé si sería en castellano antiguo también, no tengo que mirarlo, la etimología. Que era con acompañantes de Felipe III todos los días igual. Vale ya, me rompen los sillones. Eran acompañantes del rey y cuando era pequeñito le pusieron, era como damo de compañía de futuro Felipe III. Y se hizo muy amiguito de su infancia. Entonces, la abuela, Ana de Austria, no le gustaba este niño porque era muy manipulador, muy inteligente y muy manipulador. Y el rey, Felipe III, era un niño consentido. Como no se vaya pronto, le voy a dar un palo, me voy a quedar en la gloria. Ya se ha ido. Y bueno, conclusión de las conclusiones. Siempre intentó alejarlo. Y de hecho, se criaron juntos. Él se crió junto con el rey, era como su damito de compañía, el menino, lo mismo que hay menina. Y de hecho, hasta la abuela hace que le den después, porque el duque de Lerma es una persona muy inteligente, como he dicho, hace que le den, no sé si el virreinato, Nápoles o algo así, no me acuerdo lo que le dan. O no, Valencia, creo. Virrey de Valencia, algo así, un cargo. Cuando es jovencito para alejarlo, porque ve que lo absorbe el rey. Pero el rey lo adoraba porque era su íntimo amigo. Tener en cuenta que estos eran pobres niños ricos que estaban todo el día solos y pobrecitos, pues si tenían su damo de compañía, pues con alguien tendría que hablar. Bueno, el caso es que cuando llega a ser rey lo reclama para su lado y entonces este se hace cargo de muchísimas cosas, hace de rey. Y entonces os voy a contar el cuadro y luego os hablaré un poquito de este señor, porque después es víctima del complot, es muy inteligente, es muy, muy inteligente. Por supuesto que hace un patrimonio rico porque era muy manipulador y hace un patrimonio inmenso porque tiene información privilegiada cuando el rey está en Valladolid, cuando el rey se le muere la abuela que era su enemiga, entonces vuelven a Madrid, entonces le ha comprado viviendas porque según se fuera el rey a un sitio u otro, el rey está viviendo 5 años, Felipe III en Valladolid, que decían antiguamente. Y bueno, él compra, de hecho se compra un palacio, lo arregla y luego se lo vende al rey, que luego sería el famoso Palacio Real, ¿cómo se llama? En el no sé qué del Moro, bueno, no me acuerdo, en el no sé qué, no sé qué del Moro, no me acuerdo. Y es un señor que es muy moderno porque se dedica a los temas de inmobiliaria. O sea, como tiene información privilegiada, bueno, y eso lo hizo varias veces y al final de su vida es riquísimo. De hecho, al final de su vida le hacen un complot que ahora lo contaré. Y como es muy listo, cuando deja el rey lo sustituye, un complot en el cual está incluido su propio hijo. Mirad cómo la gastaban de fino aquí, ¿eh? Como teme por su vida, pues entonces consigue de la iglesia, porque era muy poderoso, que lo hagan cardenal. Y así no lo pueden tocar, no lo tocaron, si no, lo hubieran matado, ¿eh? Y bueno, esta persona, he de deciros, ahora hablaré de él, cuando os cuente el cuadro, a ver si lo cuento alguna vez.
pues que no utilizó la fuerza y él había trabajado, tenía muchísima experiencia con Felipe II y siendo muy joven, desde muy joven se educó en política, sabía todos los entresijos, todas las camarillas, sabía sortear muy bien el poder y era muy inteligente. Y entonces, no sé lo que iba a decir, pues que tenía experiencia. Cuando llega el rey tenía mucha experiencia. Entonces lo que hace, en vez de utilizar la fuerza, como toda persona inteligente, pues es manipulador y utiliza la diplomacia y lo hace de forma muy brillante. Lo que pasa que si leí algunos historiadores dicen que era un corrupto, que tal, que cual, pero es que España es país de portera. O sea, siempre nos quedamos con el chascarrillo. Vamos a ver una cosa. Lo digo como los políticos, no justifico nada, ¿eh? Una persona, un arquitecto, cualquier profesional que deje su despacho pero está en política, lo hace por ganar más. A mí, si es un buen gestor, pues no sé qué decir. Otra cosa es que sea un mal gestor, pero este señor, pues sí, aprovechó el que hacía de rey para enriquecerse porque tenía información privilegiada, pero independientemente de eso, hizo una política brillante, más brillante que nadie, que le valió muchísimos enemigos y evitó la fuerza, evitó gastos en guerra, presupuesto, montones de cosas. Fue brillante. Todo esto lo he leído de Juan Pablo Fusi Aizpurúa. Te saludo desde aquí, que le escribo carta y no me contesta. Debe ser que no le gusta que hable de él. Pero bueno, me leo sus libros, que son todos, como podéis observar, muy pequeños. Y aparte de él leo a más gente. Y francamente, él aboga a que fue un señor de un talento excepcional. Fue brillante porque utilizó la diplomacia, como todas las personas inteligentes, que no la fuerza. Estuvo casi 20 años con el rey, 19 años. Bueno, voy a ver si os cuento el cuadro de Juan Pantoja sobre Felipe III. He de decir una cosa, Felipe III, su padre le deja el país antes de hablar. Es que si no se sabe historia, no sabéis ni lo que estáis viendo. Mira, este pintor es un mentiroso, porque lo pone esbelto y con porte aristocrático. Y era un gordo que le gustaban nada más que las cazas, los toros y el teatro. Y pasaba de reinar. Y tenía a su duque de Lerma que le hacía las cosas así, no quería saber nada, no quería que lo molestara, quería simplemente ser, pues yo qué sé, pues un señorito, ya está. Y entonces tenía pinta de panfilote, de tontón, y pobrecillo lo sería, a lo mejor no lo era, pero simplemente no le gustaba. Ya sabéis que también tiene que ser muy duro de pequeño que te decidan con quién te casas, yo qué sé. En fin, debe ser duro. Yo lo pienso como ser humano, o sea, ya, aunque sea el rey, aunque sea tal, ya han determinado tu futuro. Da igual si te gusta o no te gusta, tienes vocación y tal. Bueno, este señor, Juan Pantoja de la Cruz, o la Pantoja, es de Valladolid, y el rey se va 5 años aconsejado por Lerma. Lerma lo adoraba, el rey a Lerma, y le dice que se vaya 5 años a Valladolid porque cuando está en Madrid la corte, o sea, traslada la corte a Valladolid, entonces se desploman los precios inmobiliarios en Madrid y este aprovecha para hacer inversiones porque después va a volver con el rey. Están 5 años en Valladolid y después, como hay, ¿cómo se dice?, una amenaza de peste, vuelven a la corte, pero no, es que en realidad se ha muerto la abuela que era la enemiga y entonces el Lerma se lleva al rey para allá. Y entonces lo que hace es que todas esas inversiones las rentabilizan, porque donde va el rey, todo lo que tiene que ver con el rey se desplaza. Ya sé lo que estaba diciendo. Felipe II le deja, se me van las cosas de la cabeza, que tengo que memorizar mucho, le deja a su hijo Felipe III una España que ha tenido 2 bancarrotas, que ha tenido epidemias de peste. Ay, no sé, que ha tenido más cosas, no me acuerdo ahora mismo. Pero este señor, aunque os creáis que eso era tremendo, terrible, que lo era, os voy a decir una cosa. Con respecto a unos Francia que están matándose vivos, es un país estable con respecto al resto. En Francia están matándose los vivos, los protestantes y los católicos, los hugonotes, Enrique IV. Y lo que ocurre es que Enrique IV llega a una paz, no sé si es Fontainebleau, no me acuerdo su nombre francés, ahora lo diré. Y para hacer una pequeña síntesis. Y lo que ocurre es que permite que haya ciudades donde se puedan tener sus cultos los protestantes para que no haya ¿cómo se dice?, fraccionamiento en el país, porque ha habido un envilecimiento y ¿cómo diría yo?, uno moralmente están destrozados, ¿no?, por esa lucha civil entre hermanos, como pasa en todas las guerras civiles, ¿no?
y bueno, y les permite su culto. Pero en un momento dado, cuando está todo firmado y todo tal, un católico fanático lo mata, lo asesina, joven. Estaba casado con María de Medici, tenía un nene que se llamaba, que será el futuro Luis XIII, y entonces María de Medici tiene que hacer la regencia y no lo hace mal, no lo hace nada mal. Y entonces, claro, pero en esta época nosotros me parece que tenemos 8,5 millones de habitantes. Y los franceses tienen 16 y los ingleses 4 millones. Fijaros, en comparación con la cantidad de millones de personas que hay ahora mismo. Bueno, ahora os hablaré. Voy a hablaros primero del cuadro. Y quiero deciros que hay una, ¿cómo diría yo? Políticamente es una época muy inquieta, muy convulsa. Tenemos muchísimos follones con los Flandes, que ellos tienen los... Holanda tiene un sentido muy nacional de siempre, son muy nacionalistas desde siempre, pero España no está quebrada, España sigue siendo una potencia, ni nuestros ejércitos que están comandados por Spínola, que es me parece que era un genovés, un aristócrata genovés de muchísimo talento, Spínola el que lo lleva, no, en absoluto nuestros ejércitos siguen siendo muy fuertes y de hecho se sigue luchando con Flandes y sin perder, ¿cómo se llama? La ciudad de Ostende, mirad, todo esto lo tengo que saber de memoria. La ciudad de Ostende se recupera, etcétera, etcétera. No creáis que hay una quiebra, pero el último tramo de Felipe II es duro porque hay una invasión en Cádiz, es duro porque está lo de la Armada Invencible. Le debería dar una torta yo a estos gatos. Es duro porque son muchos reveses y es un señor viejito. Entonces, Juan Pantoja la Cruz es el ayudante, la mano derecha de Sánchez Cuello, que ya hablé el otro día, que es valenciano, que nace en un pueblito, que después su abuelo se bate en duelo y se va a Portugal, y entonces él se va a Portugal y se forma con Antonio Moro, porque la reina lo manda 2 años ¿cómo se llama?, a Flandes, y se hace mano derecha de Antonio Moro, que es un magnífico retratista y que tenemos que también está en la corte española y que el Prado tiene mucho y el Thyssen también. Es un retratista reconocidísimo. Bueno, entonces, lo mismo que Sánchez Coello, sus referencias son Moro y Tiziano, ahora mismo nuestro Juan Pantoja de la Cruz, sus referencias son Sánchez Coello, Moro y Tiziano. Esto es como una vía que se abre, ¿no? Pero voy a decir una cosa, aunque este señor tiene una serie de efectos, que os lo voy a contar también, es el mejor de todos los que vendrán hasta Velázquez. Por hacer un resumen, por no contaros todos los que vienen detrás, porque no os lo voy a contar. Entonces, Juan Pantoja de la Cruz, realmente hasta que no se muere Sánchez Coello, de lo que os hablé el otro día, que es el pintor de corte, entonces él hace cuadros, solamente él, y no lo firma Sánchez Cuello, pero él tampoco lo puede firmar porque está el maestro y no quiere entristecerlo. Entonces, hasta que no se muere, no puede firmar sus cuadros. Tiene unos cuadros maravillosos, así maravillosos, los he puesto todos en el blog. Y de hecho al Duque de Lerma le hace uno preciosísimo. Lo que pasa es que, ahora lo contaré, es un poco embarado. Lo hace un poco rígido. Y en el caso del cuadro que os hablo hoy, de Felipe III, que de 1606, pues lo hace esbelto cuando era un gordo, y lo hace así también con mucha distancia, mucha pompa. Y también es un poco, quizás estaba obligado. Lo que pasa es que podía haber hecho retrato psicológico. ¿Hay algún retrato psicológico en este Felipe II del final de su vida? Y, ¿cómo se llama? Isabel de Valois. Isabel de Valois, que mirad, se casó con 13 años. Yo ahora ya la veo en el cuadro. Claro, es que ya cuando sabes la historia, pues ya miras de otra manera. Y digo yo, pues es verdad, era una niña. Lo que pasa es que te ponen 20 perlas aquí, 50 joyas aquí y tal. Pero de pronto le miras la cara y dices tú, si es verdad, si a lo mejor tenía 13 o 14 años o 15, no tenía más. Y además se mueren todos de parto, como dije el otro día, con segundo o tercer hijo. Es que claro, sus cuerpos no están maduros para engendrar criaturas, pobrecillas. Y, no sé, me hagáis caso que me meto en cosas que no debo. Bueno, en 1588, tras el fallecimiento de Sánchez Coello, ay, me están entrando a mí los calores. Mirad, esto que veis aquí es una columna que sube al techo del libro, nada más que de arte y de historia, porque lo saco de la biblioteca, pero también llega un momento que tengo que tener mis propios libros porque no puedo, y no son manuales, lo que pasa es que sigo la línea de varios autores y me acabo comprándomelos porque de vez en cuando los miro a ver qué opinan de esto, a ver qué opinan de lo otro, y claro, me encantan. Tras la muerte del 1588 de Sánchez Coello, se abre paso a una nueva generación de retratistas, como he dicho, españoles, que está oscurecida
hasta entonces, porque resulta que algunas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Sánchez Coello ya estoy yo disimulando aquí el micrófono, Sánchez Coello se había colocado muy bien en la corte y no estaba porque nadie le hiciera sombra. La verdad es que voy a decir una cosa, el otro día estuve viendo la vida de Sánchez Coello y se le hicieron pasar canuta. Este autor, Pantoja, tiene también influencia de Sofonisba, que es la italiana, que también es retratista, que es maravillosísima. Y ya lo he dicho, de Tiziano y de su maestro Sánchez Coello. Pero hasta que Sánchez Coello no se muere, no nos podemos dar cuenta que otros retratistas buenos hay maravillosos ahí esperando ser, ya tengo otra vez aquí los gatos, observados. Porque este pintor en arte somos, Merlín, por favor, somos tremendos. Como tengamos una esquina, no se suelta esa esquina y que no pase nadie porque la apuñalamos. Bueno, yo no soy pintora, ¿eh? Bueno, entonces esta figura de Sánchez Coello es tan poderosa que no permite que nadie saque cabeza, ni el mismo, ni el Pantoja que estoy diciendo ahora, que hace cuadros y no los puede firmar porque su maestro está vivo. Y después se sabe que lo ha hecho al 100%. Lo he colocado en el blog, no sé si he puesto 30, 40, son preciosos, preciosos. Se dedica a hacer retratos, pero hace también retratos, otras cosas que se han perdido todas, miniaturas y tal, pero después hace también algunas religiosas a requerimiento, porque es pintor del rey, me imagino que el rey le diría, oye, a esta gente hazle algo y tal. Entonces hace, por ejemplo, el nacimiento de la Virgen, entonces allí sitúa la familia real, la familia real, Felipe III, su mujer, su hijo y tal, o hace, yo qué sé, el nacimiento de Jesús, pues también está la familia real española ahí, porque eso lo eleva a divinos también. Pero bueno, en fin, el hombre tenía que vivir, no vamos a criticarlo, pero bueno, ¿qué pinta ahí San José, la Virgen, el niño y nuestra familia y Felipe III, su mujer y sus niños? Pero bueno, así estaban las cosas y así había que trabajar. Mirad que la profesión de pintor es como cualquier otra, hay que sobrevivir. Bueno, he de decir una cosa, de estos pintores que digamos que siguen a Coello, que a su vez ha seguido a Antonio Moro y a Sofonisba y a Tiziano, ninguno de ellos se sale del modelo, altera el modelo, ¿cómo diría yo?, cortesano, fraguado en la época de Felipe II. Nadie rompe el esquema de lo que la Casa Real quiere que sea el retrato que vas a hacer. Faltaría. Que digamos que está forjado un poquito por Sánchez Coello a partir de los precedentes, como he dicho, Antonio Moro y Tiziano. Entonces, el problemita de este artista que pudiendo más, no hace más. Siendo un buen retratista, se ciñe a lo que se supone que debe ser un retrato real. Así es todo. Os vuelvo a repetir que tiene el último Felipe II, que lo retrata un poquito antes de morir, y ahí sí que tiene perfil psicológico, lo penetra, o sea, atraviesa al individuo, que eso Felipe II ya está hecho polvo, y además le ve una cara deprimido que para qué. Y después también, como he dicho, el saber de Valois, que se ve, aunque le hayan puesto 50.000 joyas, se ve que lo que hay detrás es una niña asustada y oprimida, y digo yo, oh, qué interesante. Pero el resto, en fin, son figuras un poquito embaradas, y en el caso de Felipe III, como que no hizo, el retrato está bien, pero él tenía capacidad de más. Lo que pasa es que como el monarca era un poco simplón, pues tampoco se tomó mucho interés, porque por lo visto Isabel de Valois, siendo niña, era una niña muy inteligente, y Felipe II también. Bueno, Juan Pantoja de la Cruz, o sea, no empieza a firmar hasta que no se le muera el maestro, aunque haya hecho los retratos a su maestro Sánchez Coello, con quien es el colaborador. Y bueno, con respecto al modelo establecido de este pintor, pues que no aporta absolutamente nada desde un punto de vista iconográfico, como he dicho. Yo que sé, el modelo consiste en exaltar la majestad de los que está retratando, de la persona retratada, mientras que se obvian sus peculiaridades, sus cualidades, yo que sé, psicológicas, ¿no? Como he dicho, para mí solamente hay dos cuadros, realmente, como he dicho antes, Isabel de Valois y Felipe II, ya muy viejo Felipe II. Hace también una copia de Carlos I, pero es una copia de otros cuadros. Y entonces nunca tiene la calidez y significación de los atavíos. Sin embargo, es muy minucioso en las ropas que hace y marca mucho, porque las ropas que llevan sus retratados son reflejo del estatus que tiene social, claro. Entonces eso marca
marca mucho, a lo mejor hace, este Felipe III está hecho, que está firmado a la derecha, está hecho con una armadura adamascada. O sea, yo eso en mi vida no me lo hubiera podido imaginar que existía. Es una preciosidad. La misma armadura, muy parecida a la que lleva Carlos I, su retrato, de Tiziano, Felipe II, y que también la lleva, que se lo hizo Tiziano. Entonces él hace un cuadro también a esa manera, siguiendo ese patrón. Bueno, como he dicho, retrata al último Felipe II y es nombrado pintor de cámara en 1596. Es el mejor de los continuadores de Sánchez Coello, lo he dicho. Y bueno, que he de deciros que Rubens viene a España y no se corta ni tres en decir que ha bajado bastante el nivel de estos coleccionistas austrias que eran bastante conocedores, Carlos I y Felipe II, del arte, y tenían unas colecciones de mucha calidad. Y entonces dice él que este Felipe III, que artísticamente flojo, y nuestro autor tampoco le vuelve loco. O sea, nuestro autor es bueno, es que potencialmente podía más. Lo que pasa es que se ciñe a hacer lo que le piden, y en el caso de Felipe III, siendo un buen retrato, que lo es, pues como era simplote, pues simplón, pues nosotros ha hecho un cuadro un poco simplón, pudiendo haber hecho más. Se salta también las perspectivas. Bueno, este señor lo que le pasa es que es un perpetuador del modelo de retrato oficial, donde destacan los detalles, es fabuloso con los detalles, pero así todo digo que está Sánchez Coello, él, y ya, digamos, después va a haber otros retratistas en las cortes, ¿no? Bueno, pues ya saltamos hasta Velázquez, porque los que vienen detrás hacen más de lo mismo, pero tienen menos calidad que este. Este tiene calidad, ¿eh? Lo que pasa es que podía haber hecho más y no hizo. Bueno, que pinta, bueno, si miráis las armaduras son maravillosas, son refinadísimas, el diseño de traje, las joyas, yo qué sé, tengo que... Nada más que la hace embarada y la hace como un poco rígida, y además de eso se salta lo que es, yo qué sé, la perspectiva. O sea, es que estamos ya en el siglo XVII, por favor. Y bueno, se va detrás del rey a Valladolid. Pues a Valladolid, él era de allí, encantado de la vida. Para Valladolid es una fiesta el que se vaya el rey a vivir allí 5 años. O sea, suben los precios. Además, hasta Cervantes va allí también. Se ha publicado. Es una época de desencanto que esta, porque Cervantes la refleja en el Quijote. Bueno, bueno, aunque él se dedica al retrato oficial, como he dicho, también hace obras de carácter religioso donde introduce a la familia real y, no sé, trabaja también para el oratorio de la reina en el Palacio Real de Valladolid. Y bueno, muestra allí, que es que se me olvidó decirlo, que para hacer el Escorial vinieron, el Escorial, vinieron muchísimos artistas italianos de muchos otros sitios. Y bueno, entonces los pintores de aquí y los artistas de aquí en general también se fijaron mucho en toda esta gente que viene de fuera. Entonces, este es uno de los que se fijan mucho, y cuando hace estos cuadros religiosos para la reina, pues para él se ha captado cómo trabaja la luz los italianos, y bueno, todos los artistas que vienen, que son de fuera, que son legión para hacer el Escorial, y ahí él, digamos, recepciona toda esa influencia, que con una deriva naturista, y también que como que España se afianza el naturalismo de inspiración contrarreformista. Ya sabéis que estamos ya en plena contrarreforma. O sea, ya los cuadros que se hacen, estoy hablando de los cuadros religiosos, ¿eh? Los cuadros que se hacen tienen que tener una función propagandística, porque media Europa está matándose entre sí con el tema del protestantismo. Unos realmente por convicciones, y otros por que políticamente, como he dicho muchas veces, aprovechan para, ya que pasa el Tajo por Toledo, pues eso, mejorar, sobre todo los príncipes alemanes, etcétera. Bueno, Pantoja cultiva, como he dicho antes, el fresco, el bodegón, la miniatura, etc., pero no queda nada. Se sabe qué hace, hay crónicas donde aparece esto, pero no queda nada. Bueno, no sé. Eh, que de alguna forma lo que se sospecha es que miro la fecha, es que la familia Austria era amante de ese hieratismo y de esa distancia
de superioridad que son estos retratos que él hace para la familia real. O sea, tenía que ser así porque él se pliega a los gustos que le demanda quien le paga aquí. Bueno, es como un hieratismo solemne donde no se perfila psicológicamente, como he dicho, y que bueno, que el de Felipe II, que he dicho antes, de 1590, como Isabel de Valois de 1608, que ya sabéis que es una de las esposas, creo que la tercera, porque después se casa con Ana de Austria, en el que es la cuarta esposa, porque necesita un chico varón, porque tiene el otro deforme, que ya lo conté el otro día. Y bueno, que el de Felipe III es también un retrato maravilloso, pero ya sabéis que como lo veo un poco simple al rey, lo pinta así también un poco fofo. Es como un cuadro sin... No le pone... Lo estiliza, pero no le pone garbo, porque este monarca es muy propicio a los placeres cinegéticos del teatro, todo, cualquier cosa menos el gobierno. Y entonces resulta como más neutro, más convencional que un Felipe II que es más inteligente y más, aunque sea viejito, y una Ana ¿cómo se llama? Isabel de Valois, que también era inteligente, porque era una nena jovencita. Y bueno, que si se compara Pantoja con sus sucesores, Bartolomé González, tengo que decir los nombres, Santiago Morán, Rodrigo Villarando, no voy a hablar de ellos, Francisco López, pues que solamente Pantoja es superior a todos ellos, todos ellos hacen de puente hasta la retratística de Velázquez. Y bueno, que os voy a contar un poquitín de política, pero no más de 5 minutos, y que realmente, como he dicho antes, Felipe II, os he contado la pintura porque esto arte y literatura. Y ahora os voy a contar un poquitín de historia. Felipe II lega a su hijo sucesor, Felipe III, una hacienda en bancarrota de un país en crisis, con epidemia de peste entre 1596 y 1602, hambre, carestía, despoblamiento en determinadas comarcas y ciudades de las dos Castillas. Pero es un hombre, como he dicho antes, es un hombre de pequeña estatura, grueso, muy piadoso, pero muy apático y muy indiferente a las responsabilidades de gobierno, con lo cual delega, como he dicho antes, en el duque de Lerma, que se llama Fernando Rojas, no me acuerdo, tiene 3 o 4 apellidos, y que es el padre del duque de Uceda, y el duque de Uceda, digamos, complota para cargarse al padre, que tiene aunque muchas, si va a la Wikipedia te dice que ha sido un desastre, que no sé qué, que fue un ladrón, un estafador y tal, porque sabía utilizar el poder también en beneficio propio, porque tenía información privilegiada. Y bueno, no es que lo aplauda, pero sin embargo, a nivel de Estado tiene una gestión muy interesante, muy inteligente y loable, sobre todo porque la historia, ya sabéis que la historia no perdona, la historia se relee después a lo largo del tiempo. Y lo que pasa que este rey, que no le interesaba nada más que los toros, la caza, el teatro, la fiesta y la corte, pues este aprovecha el hueco y bueno, se hace con un buen patrimonio, pero es también un buenísimo gestor durante 20 años. Después tendrá a su hijo, que tendrá el válido al conde duque de Olivares, ya sabéis, ¿no? Que se supone que está también en el complot que le hacen, porque está el duque de Uceda, que es su hijo, el conde duque de Olivares y tal, y que salva la vida, como he dicho antes, siendo cardenal. Ahí no lo pueden tocar, si no lo hubieran matado. Bueno, la situación española no es excepcional, pese a la gravedad, como he dicho antes, todo este desencanto se muestra en el Quijote en 1605, que he dicho antes, pero la Francia de 1600 también es un país cuya unidad moral es con la lucha con los hugonotes, la guerra de religión de católico y protestante entre 1555 y, tengo que mirar la fecha, 1598, de la que el país no se recobra hasta 1620. Enrique IV, ya he dicho antes, que lo asesina, que hace el edicto de Nantes, he dicho Fontainebleau y era Nantes, que mete dura de pata. El edicto de Nantes en 1528, por el cual se permite determinadas ciudades que el culto, para que puedan convivir, ¿no? Y un fanático católico autoriza el culto a los protestantes en algunas ciudades, pero María de Medici va a tener que aguantar muchísimas insurrecciones, mientras que está criando al niño pequeñito. Luis XIII tiene que aguantar carro carreta. Ella tiene un florentino, Chano Cianini, algo así, no me acuerdo cómo se llama,
que es, digamos, la persona de confianza que le va a ayudar en el gobierno, una persona muy inteligente, es un aristócrata italiano. Pero tienen que aguantar a los príncipes de sangre, bueno, que en 1610 el marido lo asesinan por un fanático católico bueno, que tiene que aguantar la pobre, pues conspiraciones, rebeliones, insurgencias, de todo, protagonizadas por lo que llaman la aristocracia, especialmente por los príncipes de sangre que he dicho, que quiebran tanto la regencia de esta mujer con María de Medici como el reinado de su hijo Luis XIII. Bueno, y la crisis inglesa ni os cuento con Jacobo I, que lo terminan matando, que hay una guerra civil, ¿cómo se llama? La guerra civil, hay una rebelión, una guerra civil y después la justicia no lo matan al rey, se cantan panchos aquí los ingleses, porque este también era Jacobo I, era rey escocés y rey de UK, United Kingdom, de todos los reinos, ¿no? Pero torea muchísimo el Parlamento hasta que acaba. Y realmente es hijo de María Estuardo, que había sido ejecutada por Isabel I en 1587. Aquí son muy finos, aquí los ingleses, para ejecutar. Y bueno, que realmente hay un vacío de poder, la gente al final le acaba no gustando. Se crea, después de la muerte de este, se crea la Commonwealth. Ha habido. Quiere ser como intermediario ¿cómo se llama? En Europa, en la guerra que hay, ¿cómo diría yo?, religiosa entre franceses y tal. Y bueno, eh, que al final acaba con el cuello cortado. No sé, hay una guerra civil en 1642, estoy leyendo la fecha. Y bueno, apoyada por Escocia, como no yo. Y entonces hay un vacío de poder, la guerra de la revolución, la ejecución y tal, el 1649. Y bueno, y hay una república que la controla el ejército, la creación de la Commonwealth. Y bueno, ya sabéis que es la época de Oliver Cromwell. Bueno, y bueno, que en España, con los reveses que sufre Felipe II, que he dicho antes, de la Armada Invencible en 1588, saqueo de Cádiz de 1596, todo esto es muy, muy conocido. Y le inclinan al rey a ceder el gobierno de provincias católicas a su hija Clara Eugenia, la que había tenido con Isabel de Valois, su marido Alberto, no sé cómo se llama, así, y a firmar con Francia la paz de Vervins. Estas paces que se firman con Francia se comprometen también a los hijos, al matrimonio, etcétera, etcétera. El poder español es frenado, pero no es quebrado por los Países Bajos, es decirlo, como he dicho antes. Bueno, y que bueno, que quería hablar un poco de. Ya sabéis, en esta época hay también, ha habido como unos 450.000, estamos en 1600, como 450.000 emigrados a América hispano. Hay también la época de los Pilgrims, del Mayflower, y hay 200.000, no hay mucho. Lo que pasa es que estos protestantes, porque está la guerra en Inglaterra entre el norte y el sur, el norte católico, el sur protestante, etcétera, etcétera, y por mil otros motivos, ¿no? Entonces, muchas veces se van, estos Pilgrims, peregrinos, se van de Inglaterra a Flandes, a los Países Bajos, y de allí se van hacia América. Y están trabajando mejor en su oficio durante un año y tal, antes de coger el barco, antes de botar el barco, reúnen y llenan el barco entero y funde la ciudad Jamestown, tan súper conocida, ¿no? Esta emigración puritana es fundamental para la creación de las futuras colonias norteamericanas. Estamos en época de cuando se compra Nueva York a los indios, etcétera, etcétera. Estamos en el siglo XVII y bueno, ya sabéis, solamente hay 200.000 habitantes. Francia de alguna forma en esta época pierde ¿cómo se dice? El tema de colonización, quitándolo del Jacques Cartier con Canadá, pierde el tren de la colonización. Y bueno, y la creación de Quebec por Champlain. Y bueno, no sé qué deciros. Eh, aquí tenemos nuestro conde duque de. ¿Cómo se llama? El duque de Lerma, que Francisco Gómez, es que estaba buscando su nombre, porque no me lo sé, tiene como 4 o 5 apellidos. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, y tiene otro más, que es el hombre fuerte de España entre 1598 y 1618. Tanto es así, es tan interesante, esta personalidad es muy, muy interesante, que he estado a punto de dedicar este capítulo al duque de Lerma, pero me ha parecido más interesante, ya que hablamos de cuadros, reflejar la figura del Felipe III, que hasta el mismo pintor, que es un buen pintor, hace un individuo así un poco apático. Entonces, él mismo refleja todo lo que está pasando en el país, un
un monarca apático que delega el poder en su valido, que es brillante. Bueno, que este duque de Lerma, que, ¿cómo se dice?, cubre la etapa, o sea, los cargos de poder más grandes y se enriquece entre medio, pero tiene una buenísima gestión y que le da primacía a la diplomacia sobre la fuerza y tenía muchísimas, él ya ocupado, como he dicho antes, cargos de poder con Felipe II y entonces tiene muchísima experiencia en promover negociaciones y en evitar, sobre todo evitar la política de guerra, aunque tiene también otra serie de cosas, pero posibilita la paz de Europa. Con Inglaterra firma el Tratado de Londres en 1604. Me ha fascinado totalmente este individuo. No pensaba hablar de él, lo que estoy hablando es con los Países Bajos, tiene la Pax Hispana, donde se endurece la guerra en 1588-1598, había continuado y no siempre desventajosamente para España y con Espínola, como lo he dicho. Entonces tiene la tregua a los 12 años, de 1609 a 1621. Mirad, cuando lo sucede, cuando Felipe III lo quita por que están, hay una trama contra él, lo están desprestigiando, la política cambia totalmente, una política muchísimo más violenta. Y cuando le sucede su hijo, el rey, el siguiente rey, con el conde duque de Olivares, es todavía una política mucho más desatinada, muchísimo más violenta, muchísimo menos diplomática. Mirad, con María de Medici España firma el Tratado de Fontainebleau, este sí que lo sabía, el que me he equivocado con el de antes, en 1600, en el que se acuerda el casamiento del rey francés Luis XIII con la princesa española Ana de Austria y del futuro Felipe IV con Isabel de Borbón. Felipe IV, que os he dicho, que es el hijo de Felipe III, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. El Lerma no sigue una política de recogimiento, al contrario, él coge y pone gente de su equipo, son gente enérgica, gente con muchísimo talento como él, el conde de Fuerte, que es gobernador de Milán, tengo que echar un ojo a la este, y Osuna como virrey de Nápoles, y entonces hace también unos embajadores también con muchísima capacidad y valía. Ya os he dicho que hay que leer a varios historiadores para intentar interpretarlo. Está Íñigo Cárdenas, Gordomal, Baltasar de Zúñiga, Córdoba del Yate. Y entonces el duque de Lerma despliega una activísima presencia diplomática española en las grandes cortes europeas y hace así de la monarquía española la principal o sea, lo hace algo importante dentro del Congreso conglomerado europeo. La suya es una gestión de conservación, desde la idea del poder diplomático, propicia con eficacia y menos exigencias sobre los gastos de Estado, el poder militar, etcétera, etcétera. Pero yo os digo que todos los que le van a suceder no van a tener el talento. Y bueno, espero que os haya gustado, no quiero demorarme más. Hasta mañana.